Buenos días. Vamos a asistir a la defensa del trabajo final de graduación de Ramiro Esteban Pérez. El título es Efecto de la gonotrofina coriónica equina del GDR y condición corporal sobre el porcentaje de preñez en vaquillonas de 15 meses y ATF. ¿Sí? Su tutor fue el doctor Luis Aguirre Gaviria, el director el doctor Santiago Callejas, el codirector el doctor Jorge Cabodevila y su evaluador el doctor Claudio Ersinger, ¿sí? Bueno, adelante, Ramiro, mucha suerte. Bueno, gracias. Bueno, los objetivos del trabajo fueron evaluar el efecto de 200 unidades internacionales de gonotrofina coriónica equina, el grado de desarrollo reproductivo y la condición corporal de las vaquillonas de 14 y 15 meses a la IATF, ¿sí? Para introducirnos en el tema, los principales factores que intervienen en el aumento del ingreso económico en los establecimientos de cría se encuentra o está de la mano con la optimización del manejo, tanto de la alimentación, la sanidad y sobre todo de la reproducción. En la reproducción tenemos herramientas para poder lograr estos objetivos y una de ellas es la IATF o la inseminación artificial a tiempo fijo, que es una biotecnología que emplea protocolos para tratar de controlar o hacer lo mayor posible en el del ciclo estral y la ovulación, ¿sí? Buscando o intentando aumentar los porcentajes de preñez y sobre todo su distribución, ¿sí? En el ciclo reproductivo del bovino. Entre otras características, ¿no? Bueno. Los protocolos que se suelen usar, no es un protocolo que hay un protocolo único y se usa siempre ese, sino que hay que tener en cuenta tanto el establecimiento como el animal, como el estado en el que se encuentra el rodeo, para poder elegir uno, ¿no? Dicho esto, los protocolos los podemos dividir tanto en los que están del lado de las de GnRH o hormona liberadora de gonadotrofina y prostaglandinas, y por otro lado, los protocolos que contienen como base progesterona y sales de estradiol, ¿sí? El protocolo que se ve ahora es un protocolo convencional, dentro de los más utilizados, que en el día 0 se coloca un dispositivo intravaginal de progesterona, ¿sí? Con una aplicación intramuscular de benzoato de estradiol. Al día 7 u 8 se retira el dispositivo y se aplica un agente luteolítico, ¿sí? Luego de 24 horas de retirado el dispositivo se puede aplicar benzoato de estradiol y a las 48 horas de retirado el dispositivo se procede a la inseminación artificial a tiempo fijo. Este protocolo ha sido modificado o está siendo modificado en uno que simplifica las cosas utilizando cipionato en vez de benzoato de estradiol a las 24 horas de retirar el dispositivo. Con la ventaja que tiene esto es que se producen encierre menos y tanto ventajas económicas como operativas, y no solo eso, que también el estrés de los animales, un menor estrés. Bueno, en la realización de una IATF para vaquillonas hay que no solo tener en cuenta el aparato locomotor y la condición corporal de las mismas, sino que también hay que realizar una revisación ginecológica preservicio, ¿sí? Obteniendo de esta revisación ventajas como son el estado reproductivo del rodeo, preñeces que se pueden dar por robo y anomalías como por ejemplo infantilismo o también un área pélvica reducida, ¿sí? Que no solo nos va a dar el descarte de estos animales, o sea que no están aptos para la reproducción, no solo nos va a dar un aumento en porcentual en la preñez a la IATF, sino que también nos da la ventaja de disminuir tanto los costos operativos como de alimentación. Un trabajo desarrollado por Miura y Casaro, en el cual categoriza a las vaquillonas según sus estructuras ováricas y uterinas, donde el grado de desarrollo reproductivo 1 o GDR1 son consideradas como infantilismo y se descartan para el trabajo. Grado de desarrollo reproductivo 2, que tiene un útero con un moderado tono, ovarios con 15 milímetros de largo por 10 de ancho y en estructura lisos. Un grado de desarrollo reproductivo 3, con un útero con buen tono, ovarios de 15 milímetros por 15 de ancho, con folículos preovulatorios, y un
un GDR4 en el cual se encuentra un útero con muy buen tono, ovarios mayores a 20 milímetros de largo y con un cuerpo lúteo presente. Observaron que en el trabajo no solo aumenta la preñez final de los animales que tienen un mayor grado de desarrollo reproductivo, sino sobre todo su distribución, en la cual esos animales a futuro van a parir primero y por ende van a tener terneros más pesados al destete, ¿sí? Entonces llegaron a la conclusión que a medida que el grado de desarrollo reproductivo aumenta, mejora la eficiencia reproductiva. Bueno, por la parte de la hormona coriónica quina, es una glicoproteína que se produce en las copas endometriales de la yegua preñada entre el día 40 y 130 de gestación, ¿sí? Que ha demostrado en diferentes trabajos que tiene afinidad en animales, en bovinos que están en anestro, tiene afinidad por las células, tiene efecto FSH y LH en células de la teca y de la granulosa del folículo, ¿sí? Produciendo un aumento en el crecimiento folicular, a su vez una mayor tasa de ovulación, ¿sí? y un mayor desarrollo del cuerpo lúteo. Trabajos realizados por Zapata en el 2007 con animales que tenían menores de una condición, menor a una condición corporal de 2.5 y mayor, obtiene en ambos un efecto significativo a la preñez, ¿sí? En tanto, Callejas y colaboradores en el 2014 observa que en animales que tenían un periodo posparto, animales con cría al pie, con un periodo posparto de mayor a 60 días, obtiene, y una condición corporal de 3, obtiene un efecto significativo a la preñez para el grupo tratado del control. Bueno, con respecto a materiales y métodos, más metiéndonos en el trabajo, se realiza en el kilómetro 78 de la ruta 228, en el partido de San Cayetano, ¿sí? En el cual se inicia con 186 vaquillonas, de las cuales se descartan 19 debido a factores como son infantilismo, un área pélvica reducida, o el FREM, o algún problema en el aparato locomotor. Con la condición corporal se tomó una escala de 1 a 9 y se encontraban entre 5, 6, 7 y 8 en una escala de condición corporal. Pero solamente se utilizaron las 6 y las 7 debido a que 5 y 8 solamente había un ejemplar para cada uno. Dentro de la alimentación, el pastoreo se realizó después del destete en base a alfalfa asociada con festuca, y luego, más centrado en invierno, verdeos de invierno propiamente dichos, de reirás y avena. Con respecto a la sanidad, en marzo se destetan y se hace una desparasitación con levamisol. En junio se produce una profilaxis contra diarrea viral bovina y una desparasitación con dramectina previo a un HPG positivo. En septiembre se produce sangrado para persistentemente infectado para diarrea viral bovina, en el cual hay que destacar que ningún animal dio positivo, y también se produce la profilaxis contra leptospirosis y aftosa, además de un kit vitamínico y mineral. Bueno, para la clasificación del desarrollo reproductivo se hizo de dos formas. Por medio de tacto transrectal se verificó el útero, y por medio de ultrasonografía las estructuras ováricas, ¿sí? Donde el grado de desarrollo reproductivo 4 tenía presencia de cuerpo lúteo y presencia o no de folículos mayores a 8 milímetros, con un buen tono uterino. El grado de desarrollo reproductivo 3 había ausencia de cuerpo lúteo, con presencia de folículos mayores o iguales a 8 milímetros y con tono uterino medio. En cambio, el grado de desarrollo reproductivo 2 había una ausencia de cuerpo lúteo con una presencia o no de folículos menores a 8 milímetros y tono uterino bajo. Hay que destacar que tanto en el grado de desarrollo reproductivo 4 se encontraban el 30% de los animales, en el grado de desarrollo reproductivo 3 el 60 y pico, y el resto en el grado de desarrollo reproductivo 2. Bueno, con respecto al protocolo hormonal, era un protocolo convencional, ¿sí? En el que en el día 0 se coloca un dispositivo de 0.5 gramos de progesterona intravaginal,
con benzoato de estradiol a razón de 2 miligramos, ¿sí? Intramuscular. Luego, al día 8, se retira el dispositivo y se aplica un agente luteolítico, en este caso prostaglandina F2-alfa, y cipionato a razón de 1 miligramo, ¿sí? Y aleatoriamente, según los grupos formados, se aplica 200 unidades internacionales de gonadotrofina coriónica equina. A las 48 horas se inicia la IATF. Bueno, con respecto al diagnóstico de gestación, se realizó a los 33 días de realizada la IATF, ¿sí? Por medio de ultrasonografía. El análisis estadístico, se utilizó el PROC Logistic perteneciente al paquete estadístico SAS, fijando un nivel de confianza del 95%. Bueno, los resultados. En este caso no se observaron efectos significativos de la aplicación de 200 unidades internacionales de gonadotrofina coriónica equina, tanto del GDR como de la condición corporal, sobre el porcentaje de preñez. Discusiones. Hay que destacar que en la gonadotrofina coriónica equina, tanto el grupo tratado como el grupo control obtuvieron muy buenos índices de preñez. Si mostramos lo anterior, obtiene el 60% del grupo control y el 58% para el grupo tratado. O sea, son muy buenos resultados en la preñez de una IATF. Dicho esto, un trabajo por Dominicis y colaboradores en el 2007 observa que tanto en vaquillonas de 15 meses como en de 27 meses no hay un efecto significativo en la preñez aplicando 200 unidades internacionales y 400 unidades internacionales. Y en contraposición, Menchaca en el 2013 observa que tanto en vaquillonas aplicándose 300 unidades internacionales como en vacas aplicando 400 unidades internacionales, las que no poseían cuerpo lúteo al inicio del trabajo obtuvieron un mayor porcentaje de los grupos controles tratados, mayor porcentaje de preñez. Con respecto al GDR, lo primero que hay que aclarar es que el grado de desarrollo reproductivo 2 obtenía un número de animales muy bajo. Entonces deberían hacerse más estudios para determinar si lo observado en el trabajo se debe al grado de desarrollo reproductivo, propiamente dicho, o al azar, ¿sí? Dicho esto, Callejas en el 2011, observa que tampoco hay un efecto significativo en la preñez en los diferentes GDR. En cambio, Herbiti en el 2017 observa un efecto significativo en los animales cíclicos de los que están en el anestro superficial. Con respecto a la condición corporal, hay que destacar que se obtuvieron muy buenos índices de preñez a la IATF, ¿sí? En el trabajo. Dicho esto, trabajos realizados, recopilación de datos realizados por Bo y Kutaya en el 2005, con más de 9.000 animales, observan que con una condición corporal de 2.5 o mayor se aumentan los porcentajes de preñez, ¿sí? En cambio, ABA en el 2010 no observa un efecto significativo sobre un trabajo realizado en 250 vientres con condiciones corporales de 4 y mayores o iguales a 5. Bueno, terminando por la conclusión, el uso de 200 unidades internacionales de gonadotrofina coriónica equina, el grado de desarrollo reproductivo y la condición corporal no afectan el porcentaje de preñez a la IATF en vaquillonas con 15 meses de edad. No obstante, se debe continuar trabajando en la temática con la finalidad de aumentar el número de animales tratados. Antes de cerrar, me gustaría agradecer sobre todo a la gente del Calfiao, que sin ellos no hubiera podido ser realizado este trabajo, a Santiago Callejas, a Jorge Cabdevila y sobre todo a mi tutor Luis Aguirre Gaviria y a mi familia. Muchas gracias.